al final cuando jugaba al fútbol a nivel amateur, yo tenía el fútbol como un juego, más que como una competición. Y cuando empecé a ser entrenador aquí en el club, me encontré con el mismo problema, por llamarle de alguna forma. Era muy poco competitivo y entendía que era más formador. Bueno, pues el área internacional me ha dado eso. Me ha dado la posibilidad de expandirme, de crecer personalmente a nivel compartir conocimiento, porque es mucho más formativo y mucho menos competitivo. Evidentemente, el no tener esa competición, valga la redundancia, del fin de semana, te permite pues, realizar tu trabajo, terminar y no tener esa preocupación del resultado del fin de semana. A mí es una cosa que me preocupaba mucho cuando estuve en mis años de entrenador en el fútbol base y que ahora en el área internacional pues lo desarrollas desde otro punto de vista. Con lo cual, para mí es lo que más me ha llamado la atención, el poder realizarme a nivel personal con un tema formativo mucho más que competitivo. Esto es un tema muy importante, ¿no? Que los formadores, porque al final yo comparo siempre la cantera con una escuela, ¿no? Al final el enfoque es el mismo, las metodologías suelen ser las mismas, la pedagogía es la misma, todo lo que la neurociencia nos dice de cómo aprendemos es lo mismo. Lo que nos da o nos evita ser 100% escuela al final es la competición, que todos estamos de acuerdo en que estropea el crecimiento del niño cuando la competición prima sobre la formación, pero ¿qué hay que hacer para que cambie eso? Para que lo que tú te encuentras en el área internacional, que no hay una competición, a las canteras. Bueno, quizás esa sea la pregunta del millón, pero yo entiendo la competición como una parte de la formación, sí que es verdad. Pero de unos años a esta parte creo que empezamos a realizar competición desde años muy tempranos, desde edades muy tempranas. Posiblemente, y no es por escurrir el bulto, a nivel federativo haya que darle una vuelta a ese sistema de competición para que no sea tan excesivamente competitivo desde el primer momento. Te voy a contar una anécdota que me pasó en México, en la cual estamos en una serie de tareas que teníamos diseñados para el entrenamiento. Y me comentaba el entrenador que siempre tenía, por norma, por los últimos 15 minutos, realizar partido reducido, que ellos le llamaban. Bueno, alrededor del campo había padres, como en todos los sitios aquí en Galicia. No hubo ni un grito, ni un espaviento, ni nada. Empezó la competición de un jueves normal, y los padres se apoyaban en la valla para hablar o hacerle comentarios a sus hijos. Con lo cual, automáticamente cogí, hablé con el entrenador y le dije, para el partido, por favor. No, pero bueno, siempre terminamos así. Digo, no hagas partido, haz finalizaciones. Y después hablamos con los padres, evidentemente. Y con los niños, no hay ningún problema. Te quiero decir, al final es de educación. Entonces, yo creo que todos podemos poner nuestro granito de arena, pero al final es de educación, porque si nosotros desde el día 1 hasta el último día de entrenamiento solo entrenamos en función de una competición del fin de semana, al final nos puede poner la federación todas las facilidades que nosotros mismos nos estamos tirando, piedras contra nuestro propio tejado. Entonces es complicado, es una pregunta compleja, pero creo que todos somos responsables y deberíamos mirarnos un poquito hacia adentro para mejorar eso. Sí. Una parte muy importante también es la cultura de valores. Entonces, al final entendemos que, además de formar, tenemos un vehículo comunicador que es el fútbol, que es perfecto, pero tenemos que aprovechar el fútbol para comunicar valores. Muy pocos niños van a llegar a ser élite, pero no por ello podemos dejar de formar personas a partir del fútbol. Entonces, eso también nos lo da el área internacional, que es no estar tan pendientes de la competición si cabe y estar un poco más pendiente de los valores. Cuando salimos por los diferentes países y damos la charla de valores a los padres, siempre quieren, igual que los entrenadores, quieren la fórmula mágica. Pero hablamos de cosas súper normales, hablamos de compañerismo, hablamos de coherencia, hablamos de meritocracia. Podemos tener al propio nuestro, como puede ser a Fauteza, que digamos que no tiene muy real en todos los sitios, ¿no? Pero
yo creo que somos unos transmisores de valores. Y lo que acabas de decir tú es 100%. Y esto no es en Ecuador sí, y en México no, en Venezuela sí, y en Cerdeña no. Esto es en todos los sitios. Siempre les ha llamado mucho la atención, tanto a familias como a niños, nuestra disciplina. Cuando nosotros nunca hablamos de disciplina, hablamos de cosas lógicas y normales, de contextos lógicos y normales. Entonces, al final, los valores me parecen claves. Y yo creo que el fútbol es el vehículo transmisor que nos va a permitir que esos niños pues los tengan más inculcados o menos. Mira, te voy a contar yo ahora una anécdota. Yo hice el máster de inteligencia emotiva. Lo de fin de máster precisamente era sobre los valores, ¿no? De la educación a través de los valores. Yo fui a visitar a 10 colegios y a 10 clubes deportivos. Y la primera pregunta, había hecho un montón de preguntas, ¿no? Pero la primera pregunta, tanto a los presidentes de clubes como a los presidentes de colegios, o a los jefes de estudio, a los que me pusiesen a disposición, era esta: ¿en base a cuáles valores educáis? ¿Sabes cuántos tenían una respuesta no improvisada? No sé, sorpréndeme. Bueno, me sorprende más de lo que me imaginaba. Todos saben, es como lo de Afouteza, ¿no? Que no hay una traducción. Al final los valores es algo que todos conocemos, pero nadie se para claro, a valorarlos, a pensar en qué significan, qué nos aportan. Y es muy triste que le demos tanta importancia a las matemáticas, al inglés o al ser máximo goleador, cuando lo que más importa en la vida es cómo eres primero como persona y sobre todo cómo afrontas después las situaciones, ¿no? Y para eso me vas a hablar ahora un poco también de la fundación, porque creo que tiene un papel muy importante en lo que es la transmisión que comentabas. Al final la gestión de las situaciones, la gestión emocional, tanto propia como de compañeros, creo que es lo que te va a llevar lejos en la vida, no en el fútbol, sino en la vida, porque al final yo tengo a un chico que es introvertido, que no es capaz de exponerse en ciertas situaciones de responsabilidad, y aún por encima yo que veo que no da lo que yo quiero, yo no digo, este no vale, este tiene mucho que mejorar. Entonces él inconscientemente empieza a asociar que no vale, que tiene mucho que mejorar, y a lo mejor no va a ser futbolista, pero va a ser médico y se va a encontrar en una situación en la que va a tener que ser valiente, va a tener que ser de exponerse. Y ahí va la importancia del entrenador o del formador, ¿no? De darle esa confianza en su periodo de formación para que cuando se encuentre cualquier tipo de situación, esos valores que lleva inculcos le lleven al éxito, ¿no? Muchas veces hablamos del éxito. El éxito no es ganar la Champions o el Mundial. Para mí, personalmente, no es cómo lo ganas y lo que transmites, ¿no? Por ejemplo, de tener un Pau, Rafa Nadal, nosotros lo admiramos no solo por lo que ganan, sino por lo que transmiten, ¿no? Y cuéntame un poco cómo lo enfocáis desde la Fundación. Aquí en el Real Club Celta, la comentaba antes mi compañero Marcos, que es lo primero la aparición de Carlos Mourinho. Carlos Mourinho es un antes y después en el sentido de que aparece en un momento clave, también por temas puntuales deportivos, que hubo ahí un punto de inflexión en las que pudimos haber ido hacia abajo y reflotamos. A partir de ahí el crecimiento es tremendo. Y la fundación, que solamente, entre comillas, se dedicaba a una parcela más social, aparece como el brazo ejecutor de todas estas acciones posibles. Primero a través del fútbol base, que aunque pueda parecer extraño, parte de la fundación es el fútbol base. Y como te comentaba, desde hace 5 años pues, aparece el área internacional. ¿Qué nos da la fundación o qué da la fundación al área internacional? Bueno, pues la fundación te da la posibilidad de que además del tema deportivo puedas trasladar valores y puedas aprovecharte del fútbol para ello. Entonces, para nosotros es un fundamento clave el que por detrás tengamos a la fundación y a gente que creen en ese mensaje para poder trasladarlo. Entonces, el club puede ser o puede tener una vertiente más competitiva en el primer equipo, en el filial, en ese juvenil de división de honor, por llamarle de alguna en el lado competitivo, pero en el lado de fútbol base y en el lado de área internacional, la fundación lo que pretende es ajustar el tema de valores con el fútbol. Aquí en el fútbol base tratan todo el tema de valores de una forma muy particular, muy bonita,
a través de una enseñanza en valores que ha sido generada por los entrenadores de la propia cantera desde hace 7 años en reuniones que realizamos en agosto e independientemente que te pudiese comentar cómo se gestó todo eso, que es una forma muy bonita de cómo llegamos a la estrella de los vientos que tenemos como símbolo, que tiene los 4 puntos cardinales en los cuales afauteza, corazón, orgullo y tradición salen en nuestro himno. Daría para una charla todo esto, pero lo vas a ver identificado en muchísimos sitios de las instalaciones del club, de Balaídos. Es decir, ha sido una cosa que hemos generado en reuniones internas que se ha extrapolado al club y lo hemos hecho como una marca diferenciadora nuestra. Bueno, evidentemente cuando estamos hablando de todo eso no es solo para los niños, es también para los entrenadores, es también para los padres. Cuando hablamos de meritocracia no solamente es para los jugadores, es también para sus entrenadores, es para los padres. Es decir, intentamos conjugar todos los valores para todos. También sorprende mucho eso, es decir, no queremos dejar fuera a los entrenadores. Los entrenadores son los primeros que tienen que tener un valor determinado, no sé, compañerismo, lo tienen que demostrar de una determinada forma, imagen, ¿vale? Cuando nosotros vamos por el mundo adelante, tenemos que tener una imagen. Nosotros llevamos el escudo del Celta en todas las acciones que realizamos. Yo cuando tengo la camiseta del Celta puesta me tengo que comportar de una determinada forma. Si ya de por sí en mi día a día lo intento realizar, estoy defendiendo este escudo en cualquier actuación, pues lo tengo que hacer mayormente todavía. Eso es la fundación. La fundación es el soporte, es el área que permite crecer en valores y crecer y creer en la formación de esos valores. Entonces, pues bueno, al final nos permite dimensionar la imagen del club, pero no solamente a nivel de fútbol, sino también, como él comentaba, pues al final alrededor de todos estos valores que comentamos. Pero al final es lo que hablábamos desde el principio, ¿no? Generar un ambiente, un contexto que ayuda al crecimiento y no a la destrucción, ¿no? Y no porque la competición al final mal llevada lo que genera es valores al contrario, ¿no? Pues celos, enfrentamientos. Al final lo que se busca es crear un ambiente adapto al crecimiento de chicos, que no olvidemos que sean mejores o sean peores, son niños, y niños que poco a poco se van convirtiendo en personas adultas. Entonces creo que cabe mucha importancia a lo que acabas de decir, porque para mí, y como tú, que hemos viajado mucho y hemos visto muchas maneras de trabajar, muchas veces le dan poca importancia a lo que puede ser un impulsor, ¿no? Y convirtiéndolo muchas veces en un freno incluso. Entonces muchas veces dice, ¿qué me falta para poder conseguir esto? Y no es algo en campo, no es algo técnico, no es algo táctico, es más algo ambiental, ¿no? Por eso es muy importante el construir un ecosistema que sea propicio al crecimiento, ¿no? A nivel de área internacional, te hago una pregunta muy directa. ¿Tenéis miedo a compartir? Ni a nivel internacional, ni a nivel nacional, ni local. Nos tiene pasado en muchas situaciones cuando viajamos al extranjero que somos nosotros los que intentamos provocar ya esa forma de compartir conocimiento. Para nosotros, siempre que viajamos, lo prioritario es una dimensión de imagen del club, y lo segundo es una formación tanto a jugadores como a técnicos. Con lo cual nosotros siempre vamos a estar abiertos a compartir. Es más, nos parece algo que tiene que ser parte de nuestro legado. Nuestra forma de ser no es ni mejor ni peor que la de los otros clubs que tenemos en la liga. La nuestra es cercanía, la nuestra es compartir conocimiento, exponer nuestra manera de entender el fútbol y también, evidentemente, aprovecharnos de estos viajes para que nos hagan dudar de lo que nosotros realizamos. Entonces, al final, ¿cómo lo voy a compartir yo con la gente que me está dando esa posibilidad de ver su fútbol?
Pero sí que es verdad que notamos mucha reticencia cuando nosotros proponemos el compartir charlas, el compartir formación de forma natural. No nos gusta mucho el formato de nosotros dar una charla y ellos ser, digamos, los receptores de la charla, sino que nos gusta más el formato de compartir conocimiento, pero de forma bidireccional. Es decir, no tenemos que estar nosotros encima de una tarima y ellos sentados, no, al contrario. Nos gusta que el formato sea más de compartir, y nosotros encantados porque creemos que es una parte del legado de lo que tenemos que hacer. Y la gente que cree en nosotros y que nos llama de proyectos internacionales es lo mínimo que le tenemos que dar.